Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, es la segunda vez consecutiva que vengo a dar columna. Eso me hizo trabajar mucho. Pensé que iba a tener un descanso y Belu la semana pasada me dijo, che, nos vemos el sábado que viene. Y yo, ¿en dónde? ¿Y acá? Ah, cierto. Bien, y me decidí esta vez a traer algo muy distinto. Ustedes saben que yo siempre traigo más que nada ficciones, novelas, libros de cuentos. La semana pasada traje poesía y unos cuentos de Agota Christoph. Pueden ver esa columna en YouTube. Y bueno, hoy les traigo un libro muy especial para mí. Este es un libro, creo que está dedicado a todas las personas que escribimos, que nos gusta escribir. Sobre todo este libro está dedicado a las personas que están en procesos de escritura. Es un libro que se puede tener muy a mano para ir y volver, para consultar, que eso me parece muy importante, y también para las personas que nos gusta leer mucho y en cierto punto nos preguntamos quizás por qué nos gusta tanto leer y cuáles son esos movimientos o esos recursos o herramientas de la escritura que nos ayudan a entrar en esos mundos mucho más rápidamente, ¿no? Y empezar a diferenciar quizá los estilos de escritura, ¿no? Este libro se llama Maestros de la Escritura, maestres en realidad porque son hombres y mujeres, de Liliana Villanueva, ¿sí? Que es la escritora de este libro, y lo que hace es una investigación minuciosa, técnica, histórica y filosófica sobre la escritura. Recopila herramientas, perspectivas, voces, ejercicios de escritura también, pensamientos, decisiones en la escritura, pero sobre todo lo que sucede después de escribir. ¿Por qué digo esto? Porque Liliana Villanueva se propone entrevistar a la mayoría de estos escritores y entrevistar incluso a más de 30 alumnos que han acudido a los talleres de estas personas. Y los escritores que ella elige para hacer esta investigación son Abelardo Castillo, Liliana Hecker, Eve Ward, María Esther Gilio, Mario Lebrero, Alberto Laiseca, Alicia Steinberg y Leila Guerriero, que son estos 8 maestros que la autora eligió y con los que digamos que sus talleres se han transformado como en escuela de escritura. Y la autora también va a iluminar sobre todo el origen de estos talleres de la escritura en la zona rioplatense, porque incluye Argentina y Uruguay. Y la pregunta es, ¿por qué y para qué juntarse a pensar sobre la escritura? Hay un momento del libro en que un escritor dice que la escritura es como un acto invulnerable, ¿no? Como el libro es algo invulnerable porque siempre se mantuvo como fue, ¿no? Se escribe, se publica y se lee, y eso existe desde tiempos muy, muy antiguos. Y lo que va a hacer entonces es narrarnos cómo fue toda esa época de los primeros encuentros donde las personas se juntaban a llevar sus textos y a debatir sobre sus textos, ¿no? Es muy interesante porque justamente nacen a fines de los 60, a principios de los 70, es decir, un poco antes de nuestra dictadura militar, ¿no? Entonces, los talleres, que al principio eran más que nada en casas, sobre todo en la casa del maestro, y después empezaron a hacer en bares, en cafés. Y lo primero que les quiero leer es sobre el segundo capítulo, perdón, de Liliana Hecker, que cuenta que este momento, dice ella, fue el traspaso obligatorio desde el espacio público al lugar privado, lo que dio origen a los talleres de escritura en el Río de la Plata. Y ella dice así: en los años 60 existían las revistas literarias, y voy a hablar de mi experiencia personal, que es El Grillo de Papel y El Escarabajo de Oro, que son los nombres de las revistas. Y dejo aparte El Ornitorrinco. El Grillo de Papel fue mi primer taller real, en el sentido del lugar donde aprendí de creadores, de colegas, cómo es eso de trabajar un texto. Y sin duda el que fue mi maestro, porque él no solo era en esa época un joven cuentista excepcional, sino que además era un apasionado que no solo sabía escribir un cuento, sino que sentía esa generosidad tan singular que debe tener un maestro de transmitirle a otros su conocimiento. Abelardo Castillo. Ella fue alumna de Abelardo Castillo.
Y acá un poco el libro lo que nos trata de enseñar un poco es esa relación maestro-alumno, ¿no? Ella va a hacer toda una investigación etimológica, ¿no? Del verbo, del sustantivo alumno, que siempre lo asociamos a alguien que no tiene luz. Vieron que hay una traducción bastante falsa, dice ella, de que un alumno es alguien que no tiene luz, ¿no? Y que el maestro viene como a iluminar. Pero en realidad eso está mal traducido. Y en realidad significa alimentar, ¿no? Hay un ejercicio de transferir ese conocimiento, pero también de estar abiertos a escribir. Y obviamente que todos van a coincidir en que esos encuentros en los cafés de esa época se generaba también un encuentro bastante despiadado, porque vos tenías que leer tu texto y tus compañeros te devolvían, te hacían una devolución, y el maestro también, ¿no? Y ahí se empezaba como a generar estos espacios de intercambio sobre el contenido de tu texto, que es algo que hoy en día es bastante común, pero para esa época digamos que había escritores españoles que incluso le preguntaban a Abelardo Castillo cómo generaba sus talleres, como algo que nosotros hacíamos acá, pero que no estaba, no se acostumbraba a hacer ese tipo de trabajos. Y a mí me resulta muy interesante pensar la escritura de manera colectiva, porque en general solemos pensar la escritura como una actividad súper solitaria, donde de repente el escritor o la escritora le baja una inspiración alucinante y es una actividad muy, muy solitaria. Pero en realidad estos espacios de taller fueron indispensables para poner en común eso que se escribe y para también poder crecer dando devoluciones a tus compañeros, ¿no? Uno crece muchísimo leyendo textos de los demás. Y justo este libro yo me lo encontré hace un par de años cuando yo también estaba tomando un taller de escritura, donde la dinámica, bueno, es muy similar. Vos llevas tu producción, tu texto, tu obra, la forma que tenga, y los demás te ayudan a hacer de esa versión la mejor, digamos, ¿no? Y además el libro lo que tiene de lindo es que Liliana Villanueva, cada vez que presenta a un escritor o a una escritora, cuenta un poco la atmósfera de cómo llegó a contactarse con ese escritor, ¿no? Ya sea por una llamada telefónica, ya sea en un encuentro en un café, a veces, por ejemplo, en el caso de La Iseca, que se le dice el escritor maldito, ella tenía muchísimo miedo porque había como una fama de que él era muy cascarrabias, ella tenía muchísimo miedo, y eso genera una atmósfera como para que uno también entienda cómo es la investigación de esta mujer sobre el tema. Y como les dije antes, entrevistó a más de 30 personas que han concurrido a talleres de estos maestros, y que estos maestros han creado una escuela que a lo largo de los años han formado también escritores muy famosos y muy reconocidos y muy, muy, muy talentosos. Y les quiero leer algo sobre Mario Lebrero, que es uno de los escritores que ella entrevista, digamos. Uno de los escritores más famosos que tenemos Sí, acá. de hecho, no lo entrevista, perdón, claramente no, pero digamos que hizo como una investigación para hacer este capítulo, y habla de los sueños y la escritura, por ejemplo. Y dice, según Lebrero, los sueños tienen imaginación. Están compuestos fundamentalmente de imágenes y son uno de los pocos vínculos que tiene alguna gente para conectarse con el inconsciente, que es el depósito de la experiencia personal más profunda y la materia prima esencial del arte, sea para la literatura o para cualquier otra disciplina artística. Para él, el arte es crear una especie de máquina de hipnotizar a otra persona para transmitirle vivencias o experiencias anímicas que no se traducen a hechos perceptibles, ¿no? En este caso habla de los sueños y la escritura, y el libro tiene algo muy, muy ordenado. Eso es muy lindo de leer porque cada autor tiene sus ejercicios de escritura que planteaban en los talleres, y además al final aparecen las máximas de los escritores, o sea, cuáles son los tópicos que los escritores enseñan por sobre todas las cosas. Por ejemplo, este ejercicio dice: contar un sueño lo más exactamente posible, de modo simple, con detalles y sin pretensión literaria. Otro es escribir un relato con la sensación que te dejó ese sueño. Y el otro es, cuando los alumnos se vuelven haraganes, intercambiar los sueños. Cada uno cuenta su sueño en clase, pero el otro lo escribe, ¿no?
Y esto está buenísimo para docentes, ya sea de literatura, de lengua, ¿no? O alguien que está escribiendo algo y no sabe, digamos, cómo romper con ese momento donde uno ataca la hoja en blanco, que estamos muy chipeados con que tenemos que tener un talento. Y en realidad se trata de ejercitarlo. Eve Ward, que es otra de las autoras, que ya falleció, pero que Liliana Villanueva fue su alumna durante más de 20 años. De hecho, en otro libro cuenta que la maestra como que ya la quería echar de la clase. Como, oh, bueno, basta de venir, no vengas más, por favor, te lo pido. ¿Qué más vas a anotar en ese cuaderno? Y ella escribió otro libro aparte que se llama Las clases de Eve Ward, donde está mucho más profundizado, digamos, su escritura. Eve Ward escribió muchos libros sobre relatos de viajes, entonces habla mucho de tener la capacidad de observar el mundo, ¿no? La particularidad de cada uno sobre el mundo es lo que hace que uno llegue a un estilo de voz particular, ¿sí? Porque también pasa que uno va a un taller y yo le puedo decir a una maestra, bueno, yo quiero escribir como Venturini, por ejemplo. Y es como, bueno, no, jamás lo vas a poder hacer porque Venturini es Venturini y vos sos una niña millennial. Sí, y además creo que sos otra persona, digo. Total, otras experiencias. Como cualquier cosa artística que vos hagas, ¿no? O sea, vos podés tomar referencias, pero de ahí a quererte parecer a alguien es imposible, porque Es cada imposible. persona es un individuo diferente. Exacto. Y habla mucho también Eve Ward sobre la particularidad de los personajes, ¿no? No tratar de cristalizar a los personajes, sino que encontrarles como un pero. Es decir, sí, puede ser un hijo de puta, pero trata a los perros como si fuese algo sagrado y ahí encuentra la ternura este personaje, por ejemplo, ¿no? Empezar a desmenuzar cada vez los personajes y elegir un foco en la escritura, ¿sí? Y ese estilo de voz se va adquiriendo, lo vamos ejercitando con la escritura y con la lectura, ¿no? Hay varios autores que coinciden en que si no lees, no podés escribir, porque hay algo de la inspiración que está en los libros, ¿no? ¿Qué hora es? Ay. ¿Qué hace tiempo? Me gustó. Me gustó esa cara que pusiste, bueno, la cámara quedó hermosa. Y te quedaste como, ay, qué momento Se pasó muy rápido. No sé si hablé muy rápido, pero bueno. No hablaste muy rápido. Siempre un timing impecable para radio, como te digo siempre, Cami. Bueno, este libro se llama entonces Maestros de la Escritura. Es un recorrido sobre el origen de los talleres de escritura en el territorio rioplatense. Liliana Villanueva es la autora. Este libro se publica en el 2010. Lo pueden conseguir en cualquier lado porque la verdad es que para mí es una maravilla. Es decir, es un libro que uno puede ir a consultar si tiene dudas, si está en un momento de crisis con la escritura o en un momento de vacío de contenido o de creatividad. Este libro es especial, es muy compañero, también te alivia un montón de mitos sobre la escritura y sobre cómo debería ser. Incluso una de las máximas de un escritor es no le creas a ningún escritor, hace lo que se te cante. Así que bueno, esto fue todo por hoy, Maestros de la Escritura. Gracias, la radio está buenísima.